que mande. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos iniciando esta sección, es nueva y la estamos iniciando con el ejido de Icacos. Icacos es la primera colonia en donde a mí se me hace muy interesante la historia que tiene Icacos y quise iniciar esta nueva sección de las netas con el ejido de Icacos. Esto es Las Netas, yo soy África de la Hoya y el día de hoy tengo un invitado que tiene mucha información que para su servidora, que siempre ha sido preguntona, se me hace sumamente interesante. El licenciado Andrés Marín, que tiene mucho conocimiento. Ahora, todos nosotros acapulqueños conocemos la costera Miguel Alemán, ¿verdad? Pero no sabemos la historia que hay detrás de la costera Miguel Alemán y cómo es que hasta hoy la conocemos así. Pero antes de la costera Miguel Alemán, ¿cómo era? ¿Qué era? ¿Cómo fue su transformación? Y el licenciado Andrés es el que nos va a ayudar ahí con esos datos que se me hacen sumamente relevantes. Empezando por uno en particular. Licenciado, vamos a partir de ahí. ¿Sí? Yo lo escuché hace 10 años. Un terreno muy conocido que está al lado de un hotel, el Hotel Calinda, si lo ubicarán, es un espacio que está baldío, que no hay nada. Anteriormente en los festivales se hacían ahí los bailongos, me tocó andar bailando ahí, por cierto. Bueno, pues me enteré hace como 10 años que fue un cementerio. Efectivamente fue un cementerio y a mí se me hizo un dato sumamente interesante. Entonces, partiendo de ahí, y vamos a conocer la historia de lo que hoy conocemos costera Miguel Alemán, pero que antes era parte del ejido de Icacos. ¿Verdad, licenciado Andrés? Claro que sí. Yo considero que no era, es. ¿Por qué es? Porque el artículo 27 de la Constitución Mexicana dice que un ejido no puede desaparecer. El artículo 27 lo dice claramente, no puede desaparecer, al menos que se reforme la Constitución, el artículo 27, y lo desaparezca. Y ahora sí, se puede donar, vender, regalar. Hasta ahorita, los malos gobiernos o los malos dirigentes de nuestra colonia han usurpado el poder y por eso el ejido más rico del mundo, iba a decir, el ejido más rico del país es el ejido más ultrajado y más violado legalmente. La costera, cuentan nuestros antepasados que ellos llegaron en 1918 huyendo de la Segunda Guerra Mundial de Alemania, y para no ir a guerra mundial se internaron aquí, lo que es el Hotel Hyatt Regency, donde está la ceiba todavía. Hay una ceiba que se llevó Otis? Que todavía sobrevive porque Otis casi la mató, pero como que quiere revivir esa ceiba. Ahí vivieron los primeros 36 ejidatarios, los primeros 36 fundadores. ¿De dónde venían? Ellos se internaron o se escondieron ahí en el Hotel Hyatt Regency. No querían ir a la guerra porque México estaba peleando contra Alemania y es obligatorio de nosotros, los hombres, ir a la guerra. Sepamos o no disparar, aunque sea nos llevan para cargar las armas, para cargar los alimentos, pero tenemos que ir a la guerra. Inclusive si hoy hay una guerra, tenemos que ir. Entonces nuestros antepasados no quisieron ir a la guerra y se escondieron abajo de la ceiba y nunca los encontraron ahí, y así nació la colonia en 1918. ¿Eran oriundos de aquí de Guerrero, de Acapulco, o de dónde eran? Eran oriundos de aquí del estado de Guerrero. Cuentan nuestros abuelos y nuestras abuelas, tíos y tías, que venían de San Marcos. Okay. San Marcos es un pueblo que está a una hora de aquí, de Acapulco. Quiere decir la historia que se vinieron caminando por toda la orilla de la costa, por todos los cerros, hasta llegar a internarse de este lado. Ellos no llegaron por mar nadando, ellos llegaron por esta parte alta frente a la colonia, donde están ahora los cerros.
que debieron haber habitado esos, pero al final los gobernadores no los han dejado así. Eran 36 hombres. No, 36 por todos. Entre hombres y mujeres todos. Entre hombres y mujeres eran 36. Okay. A esos 36 que llegaron ahí les dio el general Lázaro Cárdenas un título. Okay. Ese título se hereda, ¿sí? Como las plazas de los maestros antes eran, ahora ya no. Se hereda hasta que uno muere. Y en este caso habemos 36, pero renovados. Hijos de ellos, o sea, hijos ya generaciones. Antes de mí hay 4 generaciones que pasaron para que yo pudiera heredar el título agrario, pero antes de mí hay 4 generaciones y la primera generación vivió allá en el High Regency, ahí se establecieron. Cuentan que cuando ellos llegaron, lógicamente no había luz, no había agua, y de lo que estamos hablando no existía la costera. La costera empezó a existir, y su nombre lo dice, con el presidente Miguel Alemán Valdés. Él le da inicio a abrir un camino de nuestro ejido hasta Caleta. Ese fue el primer contacto, porque después se va a abrir la escénica, las brisas tampoco existían. Es otra parte que se va a abrir para el ejido. Cuando ellos llegaron no había luz, se alumbraban con candil y no había tuberías de agua como hoy que abrimos para lavarnos la boca, para bañarnos. Licenciado Andrés, antes de que llegaran los ejidatarios, ¿no había nada en esta zona? Nada, se alimentaban de lo que había. Pescado. Salvajemente. Qué bueno que la licenciada África menciona pescados, sí, esos pescados los agarraban con la mano. ¿Por qué los agarraban con la mano? Como vivían a la orilla de la playa, eran tantos los pescados que habían que entre ellos mismos chocaban en la orilla. Ya nada más se paraba un ejidatario, hacía la mano así, lo agarraba y ahora sí, limpiarlo y asarlo. No había gas. ¡Qué esperanza! No había petróleo, no había gas. Perdona, licenciado Andrés, ¿qué esperanzas de ahora? ¿No ha entrado puro charalito? Ya no existe nada de eso. Licenciada, fíjese que antes de que llegara la urbanización, aquí en la playa de la costera, las estrellas eran así de grandes, estrellas de mar. Tú las tocabas con tu mano, te sentabas en la arena y tocabas una estrella de mar. Si ahora tú vas, no hay ninguna estrellita, ningún caracol, ningún caballito de mar, que era toda la fauna que había en la orilla, que ya desapareció por la modernidad de nosotros. Empezamos a utilizar jabón, clarasol, petróleo, gasolina, entonces mucha fauna tuvo que desaparecer, pero fue bonito porque se agarraba con la mano el alimento, No había canoas porque acababan de llegar todavía, las fabricaron después, así que agarraban el pescado con la mano y asarlo. Había frutas silvestres de nuestra región. Cocos, imagino, mangos. No. Apenas estaban llegando los cocos, los mangos. Muchos creen que ya estaban ahí en la costera, ¿no? Las palmas, los mangos. Eso nos los trajeron los europeos a nosotros. Cuando se descubre América, nos traen ese fruto. Cuando se descubre América en 1492, nos traen lo que es... Nos importa. La res, nos traen el caballo, nos traen el chivo, porque muchos dicen, bisteces a la mexicana. No, la res viene de Europa, aquí no había vacas, ¿sí? O dicen, barbacoa, igual es de Europa. Nuestra gastronomía es europea. Dicen, jueves pozolero, el cerdo llegó de Europa, aquí no había cerdos, Entonces no hay jueves pozolero, sí. Qué bueno que hemos aprendido a utilizar todo lo que todos los que trajeron los europeos para hacer una buena comida,
un buen jugo, una buena Yo ensalada. creo que hubo modificaciones. A lo mejor ellos trajeron la receta como tal, pero aquí le puso la gente su sazón y su cambio. Licenciado Andrés, todo, me imagino que hicieron al mar poco a poco irse como que, ¿cómo le dirían? Orillando. Toda la arena era así como en la playa, todo era así. Antes de la llegada de ellos, el mar llegaba hasta donde estamos haciendo la entrevista. Antes de la llegada de ellos, el mar llegaba hasta donde estamos haciendo la entrevista. Si nosotros escarbamos aquí para construir, encontramos vestigios de mar, que quiere decir que después el mar se replegó hacia allá, a la orilla. Estamos hablando de 500 años antes de que llegaran los fundadores, los 36 fundadores. Estamos retomando esa historia. A nosotros no nos tocó replegar el mar hacia allá. Cuando nosotros ya llegamos, el mar estaba en esa orilla. Y ahí empezó nuestra vida prehistórica, se puede decir, de esa época, porque no había tortillas, no había manzanas, no había verduras, frutas, para hacer sopa no había. Se alimentaban nuestros antepasados de lo que hubiese silvestre, Aquí, como lo mencionó la licenciada África, a lo mejor ya había palmas y comíamos cocos. Ya había tamarindo y hacíamos pulpa, tamarindo, inclusive guisados, ¿no? Con el tamarindo. Entonces fuimos descubriendo poco a poco nuestra gastronomía del ejido. Apenas fuimos descubriendo nuestra gastronomía del ejido. Apenas. Hoy pues, qué tan fácil es ir a Walmart, ¿no? Está en el ejido, en el corazón del ejido está Walmart, ¿no? Qué fácil es comprar el jamón, ¿no? Ahorita vamos a la tienda por lo que ¿verdad? se nos antoje, ¿no? Qué comodidad la de ahora. Licenciado Andrés, entonces, si aquí llegaron esos 36 ejidatarios, ellos mismos se fueron regando por todo lo que es la costera, me imagino que llegaron hasta Petaquillas, ¿o no? Porque me dicen que era hasta La Garita. No, porque allá la historia es diferente. Por ejemplo, cuando los 36 llegan aquí, hay un dato curioso. Por eso aquí las familias más grandes es los Marines y los Magallones. Se casaron 4 hermanas con 4 hermanos. Lo multiplicaron por 100. Tengo una tía que tiene 12 hijos. Sí, así era antes. Entonces, La Garita fue aparte, La Progreso fue aparte, Petaquilla fue aparte. Nosotros poblamos todo lo que es nuestro ejido, de la Marina a la Diana, hasta ahí. Se llama Piedra Picuda, la Diana, ahí hay una piedrita y todavía dice Piedra Picuda, porque ahí eran nuestros límites y hasta ahí abarcan nuestros límites ejidales también. Hasta La Diana. Hasta la Diana. Ya que hubo costera, pues lógicamente fuimos a conocer una de Petaquillas, una de La Garita, una de La Progreso, pero todos fueron originarios de aquí, por eso las familias son grandes aquí. Y si vemos, las casas son iguales, tienen la misma construcción. Esta es igual a aquella, porque nos regalaron 36 casas tipo chinas, tipo pagodas, 36 casas. Y a los vecindados les dieron alrededor de estas casas. Todas las casas que nos dio el gobierno es de calle a calle, es 10 y 11, 2 y 3. Todas las casas de los ejidatarios así abarcaban. Hoy ya no. Todos los ejidatarios vendieron sus casas, todos. No vamos a preguntar por qué, yo creo que lo debemos de sacar por deducción, ¿verdad? No, pues es una zona, estamos hablando de una zona en plena costera, o sea, sales caminando a la avenida principal, cruzas y te vas a la playa, caminas tantito y te quedan todos los súper, o sea, yo creo que los vendieron a muy buenos precios. Pues puede ser que sí, los ejidatarios no sabían el valor de aquella época. Me acuerdo que como algunos los hipotecaron, pagaban la casa y ya el banco les daba las escrituras al que había pagado, pues. La única que no vendió
su pedazo es mi abuela Marcela, es donde estamos haciendo la entrevista. Y nos heredó a los 6 hijos que somos. Estamos divididos, el terreno está dividido en 6 partes, 6 hijos, y les dio igual a todos. Es la única en este ejido que repartió. Los demás vendieron, regalaron, o las familias empezaron a crecer y empezaron a venderles y a darles. Sí, es una casa que yo creo que las paris han de ser buenísimas. Un diciembre, imagínense, siempre hay gente aquí, no nada más salen al patio y se juntan todas las familias porque están todos aquí en el mismo terreno, cada quien juntos pero no revueltos. Sí, este patio de Navidad, Año Nuevo, un cumpleaños, no es que no hubiera espacio, pero sí, yo me acuerdo, eran bonitas las fiestas de Navidad, Año Nuevo, posadas, cumpleaños de alguien, o algunos aquí se casaron también en este patio grandote. Muchos de mis primos aquí se casaron, aquí cumplieron sus 15 años. Fue bonito esa época. ¿Por qué? Porque toda la familia llegaba aquí, toda la familia en este patio llegaba aquí, en este lugar, y aparte venían de todas las calles. Aquí se concentraban a darnos el abrazo, a darnos la felicitación, o en una fiesta de 15 años, igual, todos concurrían a estar aquí con nosotros. Licenciado Andrés, ¿el Parque Veladero todavía corresponde a ustedes? El Parque Veladero sí pertenece a nosotros, simplemente que el gobierno federal puso un límite hasta donde ya no vamos a poder poblar. Okay. Todo aquí arriba del Parque Veladero, ahí hay más habitantes que en el ejido original. El ejido original abarcaba de la calle 13 hacia la playa. Ahora ya tenemos 27 calles. Después de la 13 llegamos hasta la 27. Quiere decir que se pobló el cerro, que es el Parque del Veladero, y ya el gobierno nos deja porque nos puso límites, supuestamente para que haya una reserva ecológica. Reserva ecológica. Ok, o sea, corresponde hasta cierto límite nada más. Sí, hasta ahora, así. Dice usted que el ejido llegaba hasta lo que es la Diana, que había una piedra picuda. Entonces, ¿cómo es que poco a poco se fue cediendo esos espacios para lo que hoy vemos con esos grandísimos hoteles, con todo ese tipo de cosas que ahorita vemos? ¿Cómo es que poco a poco fue pasando esa transformación? Los primeros que fueron despojados de sus tierras, de aquí de La Ceiba, se construyó el primer hotel, que es ese. Hoy se llama Dream, pero originalmente se llamaba High Race. Ese fue La Ceiba, y enfrente hay una parota. Entonces, este hotel hizo que nos pasaran acá, a todos los ejidatarios. Se puede decir que nos reubicaron 100 metros hacia acá y empezó la construcción de los hoteles. ¿O sea que se empezó de este lado? Sí, de este lado, porque de aquí hacia allá era virgen, no había ningún hotel. De aquí hacia allá no había ningún hotel. De aquí a la Diana no había ningún hotel. ¿Fue el primero entonces? El primero, al despojarnos el gobierno a nosotros, pues me imagino que empezaron a negociar con empresarios norteamericanos, empresarios japoneses, empresarios alemanes, y los gobiernos fueron los que empezaron a vender para construcción de hoteles, restaurantes, discotecas y centros comerciales. Pero eso lo negociaron los gobiernos, no nosotros. Nosotros no lo negociamos. Como dueños del ejido no los negociamos nosotros. Eso. Entonces, ¿ustedes como comisarios tenían alguna especie de trato con el gobierno para ir vendiendo esas partes de tierra? Debería ser así, que el comisario que está al frente debe negociar las partes que todavía, o los lugares que todavía son del ejido. Todos los hoteles, pues ya no los podemos quitar. Del High Race hasta la Diana está el Continental. Entonces ya el gobierno federal negoció con los extranjeros. A nosotros supuestamente
nos indemnizaron en el año 1970, pero no nos indemnizaron correctamente porque los ejidatarios no sabían leer ni escribir. Aquí no había escuela, no iban a la escuela. Entonces, si veían el contrato que decía 1,000 millones, ellos no pueden decir, oye, pero son 1,000 millones, ¿por qué me vas a dar 100, no? Claro. Entonces les hacían poner el dedito, su huella, y les cedíamos las tierras para que ellos negociaran con extranjeros. Realmente sí fuimos despojados por la ignorancia de nuestros antepasados. No había escuela, no había secundaria, no había preparatoria. Lógicamente, ¿quién iba a estudiar y quién iba a saber sumar, restar, multiplicar para decir, nos toca de a tanto? Lógicamente, fueron analfabetas nuestros antepasados. Y así fue con cada comisario, me imagino. Los primeros comisarios no sabían leer y escribir. Los primeros comisarios no sabían leer y escribir, por lo tanto, el ejido lo regalaron con poco dinero. Claro. Como no sabían leer y escribir, lógicamente se conformaban con lo que les ofrecieran. Ellos pensaban que era mucho dinero, cuando les tocaba 100 veces más a cada uno lo que les estaba. Ellos a lo mejor pensaron así, que era mucho dinero y que no se lo iban a acabar, pero desafortunadamente hubo comisarios que se los acabaron y andaban pidiendo prestados, no tenían ni un peso a veces. ¿Cuánto dura un comisario? Dura como el gobierno municipal, un trienio, 3 años. No hay reelección, igual aquí. Qué bueno que no hay reelección, porque la reelección a través de la historia ha sido mala para nuestro país. ¿Por qué? Porque en 1910 hicimos la revolución, porque nos cansamos de la reelección, y pues siempre gobernaba el mismo. Porfirio Díaz. Entonces la reelección no debe de existir, y la Carta Magna así lo menciona en el artículo 82, dice que no debe haber reelección para presidente. Se tendría que reformar, pero hasta ahorita no hay. Simplemente ahorita los gobiernos anteriores sí llegaron a meter reelección diputado, senador y presidente municipal, hasta ahí. Pero parece que la presidenta nueva lo va a quitar. Es que se debe de quitar, así hayas gobernado bien. Sí, así has gobernado bien. Yo diría que si yo fui diputado, no compito ahorita para diputado, no me reelijo, me voy por senador. Si fui senador, pues me voy por la presidencia, pero no en el mismo puesto. Hay que cambiar, hay que dar la alternativa a todos los acapulqueños. Sí, hay que dar la oportunidad a los demás. Sí. Bueno, entonces fue así como poco a poco fueron ustedes cediendo esa franja que hoy conocemos como la costera, porque los comisarios, pues es la historia de siempre, ¿no? O sea, sí, cuando la ignorancia impera, otra gente pues se ve beneficiado de eso, ¿no? Los más listos. Entonces fue así como poco a poco el ejido de Icacos fue cediendo, pero llegaba hasta lo que es la Diana, imagínense nada más. Todo el mar, ¿eh? Todo el mar. Todo el mar. A la orilla del mar teníamos ganado, porque ya los españoles pues ya habían descubierto América, ya llegó la vaca, el marrano. ¿Y para qué necesitamos un caballo? Para arar la tierra. De aquí a la Diana, nuestros antepasados sembraban maíz, sembraban jamaica, sembraban arroz. Licenciado, pero ¿cómo sembraron si la tierra era arena o trajeron tierra? No, o ¿cómo fue? No era arena. Con la modernidad, pues la tierra se ha vuelto árida, pero toda la orilla del mar era fértil. De aquí hasta la Diana había manantiales, de aquí hasta la Diana había arroyos naturales que bajaban del veladero, y al dejar de llover había fauna para alimentarnos allá abajo. Eran tierras fértiles. El Sisi era fértil, Walmart era fértil, lo que es más adelante el centro Acapulco era fértil. Eran como haciendas donde la gente andaba a caballo, andaba en sombrero, andaba en botas, porque vivíamos como hacendados. Yo escuché de una vez de una señora ya muy longeva en Petaquillas que por la parte de las hamacas había cocodrilos, que era una laguna.
Entonces todo coincide con lo que está diciendo aquí el licenciado Andrés, o sea, todo eso era así, ¿no? Y me decía que cómo se transbordaban Eso es bonito. Yo hubiese querido vivirlo. Todos mis abuelos, tíos, yo platicaba porque yo quería absorber la historia de aquí. Quería saber y les decía, oye, abuela Toña, ¿y cómo llevas la leña de aquí hasta el Zócalo si no había costera? Y yo pensé que me iba a responder caminando por toda la vereda, ¿no? Dice, en burrito o algo, ¿no? O en un burrito, en un caballito iba a llevar los costales, ¿no? Me dijo que a la orilla del mar tenía una panga, lo que es un barquito. En ese barquito ella remaba, la llenaba de lo que había aquí y la iba a vender al Zócalo. Para transportarnos de aquí al Zócalo nos íbamos por mar. Aquí lo curioso es... Perdón. Tenemos una urgencia. ¿Tiene una urgencia? Pues bueno, parece ser que vamos a concluir y vamos a tener otro programa si le parece. Claro que sí. Pues es muy interesante la historia de Acapulco, compartirla y que muchas generaciones pues tengan ese conocimiento de cómo es que se empezó lo que hoy conocemos y cómo fueron sus inicios. Qué historia tan interesante, la verdad que estamos inaugurando esto que es lo que no sabías de Acapulco. Y empezando por el ejido de Icacos. Licenciado Andrés, muchas gracias. Vamos a tener otro programa. Espero y nos dé parte de su tiempo para tener otro programa. Claro que sí, licenciada África de la Hoya. Es bonito contar con la gente que todavía vive. No lo vamos a leer en un libro, no lo vamos a ver en una película. Estamos contándolos, los protagonistas que todavía vivimos, para poder contar lo que vivieron nuestros antepasados. Esto no lo leímos en un documental, no lo leímos en un libro, en un CD. Es de generación a generación, es lo que contamos los que vivieron en este ejido. ¿Qué quiere decir? Que sobrevivieron porque no había alimentos, no había agua, no había luz. Vivieron naturalmente. Hoy nosotros sí tenemos agua, luz. Todas las comodidades. Todas las comodidades. Muchas gracias al auditorio por inaugurar esta parte de este programa. Esperemos que sea útil para las nuevas generaciones de todas las colonias de Acapulco, los barrios históricos. Sí. Ustedes son los primeros, pero sí tengo pensado. Sí. Lo que no sabías de Acapulco. ¿Por qué se llaman así las playas? Tienen su nombre original que nos dejaron nuestros antepasados. Esta se llama Icacos porque era un fruto que comíamos y por eso se llama Icacos. La playa y lo pensé, es un fruto que parece nubecita. Es muy suavecito, está rosa por fuera, pero por dentro está como nubecita. Pues bueno, muchas gracias. Esto es Las Netas. Yo soy África de la Hoya. Y que tengan buena noche, que Dios nos bendiga a todos, donde estén, con quien se encuentren y como se encuentren, recuerden brillar, siempre brillar y nunca dejen de brillar. Besitos, abrazos, bye bye. Adiós. Y ya.